En el año 1055 morimos. Y desde entonces fuimos malditos. Nuestros ojos No pueden cerrar. estamos condenados a ver cada horror, cada abominación de la historia humana y todo lo sobrenatural. Y a narrarlo sin descanso por toda la eternidad. Y esta es la maldición que no podrás dejar de escuchar. Nacimos en el año 1000, el año donde el mundo temía desaparecer y en cambio despertó la oscuridad. El apocalipsis no llegó desde el cielo, Charles. Llegó desde la carne, desde adentro. A los 2 años ya veíamos lo que otros no podían, pero no eran sueños, no eran visiones, era la verdad, cruda, podrida, inmortal. ¿Quieres llamarlo don? Llámalo como quieras. Nosotros lo llamamos condena. Fuimos malditos a presenciarlo todo, desde nuestro nacimiento hasta mucho después de nuestra muerte. Oh, sí. Morimos en 1055, pero la maldición no murió con nosotros, porque esta no era una maldición sobre el cuerpo, era sobre los ojos. Verlo todo, sentirlo todo, recordarlo todo. Y créeme, Charles, lo primero que vimos no fue vida, fue ceniza. La masacre del día de San Bricio, 13 de noviembre del año 1002. el día que Inglaterra selló su pecado con fuego. Dijeron que era por protección, por justicia, pero lo que vimos fue otra cosa. Vimos hombres degollados en sus hogares, mujeres arrastradas por las calles y niños encerrados en iglesias y luego convertidos en humo. La iglesia ardió como si el infierno la reclamara desde abajo. Y lo más perturbador fue el silencio. Nadie gritó, nadie rezó, solo escuchamos las campanas, como si llamaran a los muertos a cenar. Daniel, ese día, supe que no íbamos a descansar jamás. ¿Descansar? ¿Qué? Nosotros no fuimos hechos para descansar, Charles. Fuimos hechos para recordar. San Bricio, el nombre que no debía decirse. Antes del fuego hubo silencio, un silencio tan denso que dolía respirar. ¿Recuerdas ese aire, Charles? El aire que huele a algo que aún no ha pasado, pero que ya duele. Sí, un aire pesado que se metía bajo las puertas y se acostaba en medio de las camas. Todos hablaban de paz, de alianza, pero las miradas decían otra cosa. Sí, las miradas siempre lo dicen todo. Los daneses vivían entre ellos, en mercados, en casas, en iglesias. Y el rey los veía como cuchillos envueltos en sonrisas. Etelredo soñaba con conspiraciones, veía traidores en cada sombra, y la sombra lo devoró. No fue un ataque, no fue una invasión. Fue algo mucho más sucio. Fue miedo, Charles, miedo, disfrazado de razón. El miedo se sentó en el trono y mandó a matar sin levantar una espada. Cuando un rey comienza a temer a sus propios invitados, no hay banquete que no termine en sangre. ¿Y sabes lo más inquietante, Daniel? Nadie alzó la voz, nadie.
preguntó. Porque cuando el enemigo duerme en tu casa, cada palabra se vuelve traición, cada gesto una amenaza. Cada hogar se volvió un campo de sospechas y cada cama compartida una posible trampa. Así es como mueren los imperios, desde adentro, en voz baja y con los ojos bien abiertos. La masacre no nació con fuego, nació con una idea: el miedo que duerme en casa. Las guerras suelen comenzar con espadas, pero hay veces en que todo inicia con algo más delicado, algo más limpio a los ojos y mucho más sucio en el alma: un pergamino, un sello y una decisión tomada en una sala fría, rodeada de cobardes disfrazados de consejeros. Etelredo, el rey, lo llamaban el indeciso, un hombre que no confiaba ni en su propia sombra, y mucho menos en los que hablaban una lengua distinta a la suya. El problema es que esos otros no estaban al otro lado del mar, estaban dentro, en sus pueblos, en sus iglesias, en su cama. Y así, sin una batalla, sin defensa, sin juicio alguno, ordenó que todos los daneses en su reino fueran eliminados. No combatidos, no exiliados, no vigilados, eliminados. Y ahí lo tienes, un acto de gobierno que no se dictó desde el odio, Charles. Eso sería muy fácil de entender. Esto se firmó desde el miedo, desde esa parte podrida del alma que ya no sabe distinguir entre peligro y paranoia. Etelredo no vio enemigos, vio rostros, vio nombres extranjeros, vio acentos distintos y los transformó en amenazas. Y con manos temblorosas selló un decreto que decía exactamente esto: que todos los daneses del reino, sin distinción, sean exterminados. Nada más simple, nada más claro, nada más maldito. Y mientras la tinta aún se secaba, muchos ya estaban muertos, otros tenían los minutos contados. Y no hubo marcha atrás, porque cuando una decisión es sellada con corona, se convierte en ley. Y cuando la ley nace del miedo, solo engendra ruina. Recuerdo ese pergamino, no por lo que decía, sino por lo que invocaba, porque había algo en él, un eco, una especie de grieta en el tiempo, como si cada palabra estuviera escrita no solo con tinta, sino con ceniza. El decreto fue leído en plazas, en salas del consejo, en templos, y nadie se atrevió a oponerse. ¿Y quién podría? Cuando la espada no está en las manos del soldado, sino del escriba. Cuando el verdugo es el sello real. Charles, lo sabes tan bien como yo. Ese momento fue el principio del incendio, no el fuego en sí, no las llamas, sino el susurro, la chispa. El decreto fue el conjuro, la masacre solo fue la consecuencia. Y así quedó marcado para siempre, no como una estrategia de defensa, no como un acto de liderazgo, sino como lo que realmente fue: una profecía escrita por un cobarde y cumplida por asesinos con uniforme. Cuando un rey ordena sangre, todo lo demás se escribe en fuego. Y entonces llegó el día, 13 de noviembre del año 1002, el día de San Bricio. Las campanas repicaban, no para anunciar una misa, no para celebrar al santo, sino para enmudecer al cielo. Desde el norte hasta el sur del reino, la orden corrió como un veneno sin antídoto. Los cuchillos se desenvainaron, no en nombre de justicia, sino en nombre del silencio. En aldeas pequeñas, los daneses fueron rodeados como animales. En pueblos fueron apuñalados, en mercados, en campos enterrados vivos. Y en ciudades, en Oxford, lo que ocurrió fue más que un crimen. Fue una ofrenda al infierno. Recuerdo Oxford, Charles. Aún puedo oler esa madera mojada, esa humedad que se mezcla con el miedo. Los daneses sabían lo que venía. No tenían dónde correr, no tenían ejército, tenían hijos, tenían esposas y tenían fe. Se refugiaron en una iglesia, un templo construido en piedra, dedicado a la esperanza, a la redención, a Dios, y entonces
La sellaron. Por fuera, los ingleses bloquearon las puertas. Por dentro, los gritos se alzaban como salmos desgarrados. Y cuando las antorchas se lanzaron contra las paredes, todo se volvió humo. La iglesia ardió como un altar de sacrificio, como si el mismísimo Dios hubiese cerrado los ojos. Vi a una madre abrazar a su bebé, mientras las llamas comenzaban a comerse los vitrales. Vi a un hombre intentar romper los barrotes con sus propias manos, hasta que se le cayeron los dedos. Y lo peor, Daniel, lo peor fue el silencio que vino después. Porque cuando la iglesia se derrumbó y las llamas se apagaron, no hubo juicio, no hubo culpa, solo cenizas. Cenizas que se mezclaron con el incienso, con las oraciones, con las cruces, con la fe misma. Quemaron a los hombres, pero también al símbolo, porque ese día, Charles, el fuego no destruyó solo cuerpos, destruyó lo sagrado. La casa de Dios se convirtió en horno y los ángeles no bajaron. El día de San Bricio no fue solo una matanza, fue un sacrilegio, un acto tan repugnante que el tiempo intentó enterrarlo, pero nosotros lo vimos, lo recordamos. Fuego en la casa de Dios, y nadie lo apagó. Después del fuego vino el silencio, pero no un silencio de paz, no un descanso, era un silencio antinatural, un vacío que se pegaba a la piel que te hacía contener el aliento, aunque no supieras por qué. Nadie celebró, nadie sonrió, ni siquiera los verdugos. Las plazas quedaron enmudecidas, los mercados vacíos y las iglesias abiertas, como si algo hubiera salido de ellas. Y fue entonces cuando empezaron las visiones. Monjes que se despertaban a medianoche, empapados en sudor, hablando en lenguas que ya no existen. Videntes que escribían frases imposibles, con las pupilas dilatadas, como si miraran no este mundo. Y los ríos, Charles, los ríos, se tiñeron de rojo por 7 días, y nadie pudo explicarlo. Vi a un niño despertar gritando en latín, a un anciano ciego que describía el incendio de Oxford como si lo hubiera presenciado desde adentro. Y entonces supe que lo que se había encendido no era solo madera y carne. Algo más se había encendido, algo viejo, algo enterrado. Se movía por las paredes, por las espigas de trigo, por los vitrales rotos, por las manos temblorosas de quienes no sabían que habían desatado. Porque esa masacre no fue solo un acto de violencia, fue un ritual sin nombre, y lo que despertó no ha vuelto a dormir. A veces, el castigo no llega con truenos, llega en el silencio, en las cosas que nadie quiere contar, en las noches sin sueño, en los ojos que se niegan a cerrarse. Algo se despertó y no, está solo. Toda acción trae un eco. Y en este caso, el eco vino del mar. No pasó un año completo cuando los cuervos comenzaron a moverse sobre las costas. No eran rumores, no eran advertencias, eran velas, cortando la niebla como cuchillas. Svein, el rey del norte, el padre de Canuto, no vino por tierras, no vino por gloria. Vino a cobrar. No hizo discursos, no pidió explicaciones, no buscó diplomacia. Porque lo que pasó en Oxford no se perdona. Lo que se quema en un templo se paga en ciudades enteras. Y eso fue lo que hizo. Quemó, aplastó, degolló. Entró por el este y no dejó nada vivo que pudiera recordar el oeste. Inglaterra, la isla orgullosa, se quebró como una tabla de madera podrida. Monasterios arrasados, reyes humillados, niños tomados como rehenes o como moneda de cambio. Y entre todo ese fuego,
Nadie hablaba del decreto, nadie mencionaba a San Bricio, pero todos lo sentían. Porque no era solo una invasión, no era venganza de hombres, era justicia maldita. Era como si los espíritus de los quemados guiaran cada paso, como si cada grito de Svein llevara las voces de los niños encerrados en la iglesia. Vi templos derrumbarse sin ser tocados, vi tormentas caer solos sobre ciudades específicas, y escuché, en la noche, voces que hablaban en danés, cuando ya nadie vivo hablaba ese idioma en esas tierras. No fue una guerra, fue un castigo, y lo que vino después fue solo ceniza. Porque cuando quemas inocentes, no solo enciendes fuego, despiertas a los muertos. Etelredo no murió como un rey, murió como un susurro incómodo en los rincones de la historia. No cayó en batalla, no fue asesinado, nadie lo traicionó. Simplemente huyó, abandonó su reino, su trono, y se escondió detrás de muros que ni la culpa pudo atravesar, aunque sí lo hizo la memoria. Un rey que teme más a los espectros que al enemigo. ¿Lo recuerdas, Charles? Aquel día, cuando abandonó Londres en la noche, sin ceremonia, sin testigos, sin honor. Y aún así, todos lo vieron irse. Todos, incluso los que ya estaban muertos. El rey no lo olvidó, pero el pecado no, porque el nombre de Etelredo quedó marcado no con tinta, sino con fuego. Un cobarde con corona, un silencio con cetro, una sombra vestida de púrpura. Y el día de San Bricio no volvió a ser recordado como un día santo, sino como un día prohibido. Una fecha que ni los libros quieren escribir, una fecha que aún mancha las paredes del tiempo. Porque hay errores que no se entierran con quien los cometió. Hay actos que despiertan cosas que jamás vuelven a dormir. San Bricio, el nombre que no debía decirse. Hay fechas que deberían arder en el olvido. No porque no importen, sino porque duelen demasiado para ser recordadas. Pero el problema, Charles, es que las fechas no se borran, solo se esconden bajo mármol, bajo discursos, bajo misas hipócritas y libros censurados. El horror humano no termina cuando se derrama la sangre. A veces empieza ahí, porque hay actos que despiertan cosas que no comprendemos, que no se detienen, que no mueren con sus autores. ¿Te incomodó lo que viste? Bien, esa es la idea. Porque si algo de esto aún quema por dentro, entonces todavía eres humano. Si crees que esto terminó, es porque aún no has entendido nada. Esto no fue un recuerdo, fue una grieta. Y ahora, ya estás dentro. En este lugar, las historias no mueren, se arrastran. Y algunas vuelven a contarse, solas. La próxima llegará cuando menos lo esperes. Y créeme, la próxima querrás no haberla escuchado.